Madrid. Esta tarde tenemos el placer de asistir a la presentación de un libro de uno de nuestros socios más activos, nuestro querido amigo Basilio Rodríguez Cañada. El libro se titula The Wordsmith, el forjador de palabras. Consiste en una selección de poemas de edición bilingüe que ha sido elaborada y editada por Rosemary Clark. Como sabrán muchos de ustedes, Basilio es un activo editor, presidente del grupo editorial Sciar Pygmalion y autor singular, profesor, poeta de mérito, traducido a otros idiomas y presidente del Pen Club español, además de un africanista militante. Nos acompaña junto al autor don José Manuel Lucía Mejías, catedrático de Filología Románica de la Universidad Complutense de Madrid, poeta y dramaturgo, doña Rosemary Clark, profesora del Christ's College, University of Cambridge, traductora del libro, además don Daniel Miguel Áñez, una persona polifacética, actor, filólogo, escritor y el más joven académico de la Academia de las Artes Escénicas de España. Con este plantel tan fantástico, creo que vamos a pasar una tarde muy agradable y entretenida. Doy la palabra en primer lugar a don José Manuel Lucía Mejías. Muchas gracias, buenas tardes. La verdad que es siempre un placer estar en la presentación de un libro de Basilio, de la editorial Sciar Pygmalion, y si además es de un libro sobre Basilio, pues ya tenemos un doble placer, y además acompañado de tantos amigos de esa parte, de esa familia, de gran familia, que es precisamente la editorial Sciar Pygmalion. Realmente es un libro singular, y bueno, Rosemary Clark hablará del contenido y un poco de su lectura, pero yo quería empezar felicitando precisamente a Rosemary por la labor y el libro que ha realizado, esta lectura tan particular de una obra ya bastante extensa de Basilio, además que nos ofrezca en una doble lengua. En un momento dado tenemos esa lectura en español, su prólogo y también los poemas de Basilio, pero también en inglés, que por tanto hay también una lectura de la traductora, que también me parece importante destacar que no solamente es un libro que hay un estudio y se produce un estudio de la obra de Basilio, sino también esa lectura maravillosa que hace un traductor que se mete dentro, que en un momento dado indaga y llega a crear esa otra obra que hace que seguramente Basilio pueda ser más conocido y sobre todo disfrutado en personas de habla no española, de habla inglesa. Cuando estaba leyendo el prólogo de Rosemary y sobre todo una parte muy interesante del libro, que es una poética biografía precisamente de Basilio, en donde habla precisamente de sus orígenes, de extremeños, de su casa, de ese pueblo, de esa calle, en Navalvillar de Pera, de ese niño que en un momento dado, por circunstancias económicas de tanta parte de una generación, se tuvo que venir a Madrid y de pronto encontrarse con un nuevo universo que al principio fue un universo, como él dice, complejo, diferente, pero también luego un universo que le abrió mil posibilidades, y algo que me parece que se va a ver muy bien en el libro y en los poemas que se van a leer es como ese universo inicial nunca se abandona. Y eso creo que es uno de los aspectos que más caracterizan y que a Basilio, a su poesía y también a este libro. Es un libro de apertura, es un libro en un momento dado de crecimiento, es un libro de comprensión del mundo, pero nunca olvidando las raíces. Porque si no tenemos los pies puestos en las raíces, que puede ser las raíces de nuestra propia historia, las raíces de nuestra familia, las raíces de la conciencia de dónde venimos, pero también las raíces de lo que somos como país, de lo que en un momento dado hemos ido dejando atrás, de lo que sobre todo queremos proyectar en el futuro, en el fondo al final podemos ser cosas, pero no precisamente seres
lo que tiene, algo que van a notar y van a disfrutar con la lectura de los poemas, es que la poesía de Basilio es una poesía viva, entre otras cosas porque nace de la pasión. Y quiero leerles el inicio precisamente de esa biografía, de esa poesía y vida de Basilio. Voy a intentar leerles porque estas cosas absurdas me dejo las gafas y todavía creo que sin gafas puedo leer y ya no sé si colocar el libro muy lejos, muy cerca, tener más luz, menos luz, pero bueno, imagínense cómo empieza una poética Basilio. Me une al mundo de la literatura una pasión incondicional, no siempre comprensible, que me obliga a una fidelidad absoluta, casi a un sacerdocio. Algo difícilmente comprensible, dado el carácter arriesgado del mundo del libro, siempre con la incertidumbre a cuestas, el autor porque no sabe si se editará su obra, el editor porque no sabe si se venderá. No obstante, los libros en general y la poesía en particular han marcado mi vida, permitiéndome concebir mundos paralelos dentro de nuestra complicada realidad. Y de esos mundos paralelos, Basilio recupera una figura que en parte habíamos perdido en nuestra historia editorial, que es precisamente la figura del poeta editor. Una figura que era habitual, digamos, o por lo menos estaba en el panorama literario de principios del siglo XX. ¿Cuántos, en un momento dado, poetas del 27 consiguen publicar sus textos precisamente porque al lado tienen a un poeta que al mismo tiempo se lanza a aventuras editoriales que terminan siendo más o menos exitosas, ya sean aventuras de una edición o de una revista, es decir, editar una revista, y gracias a eso estos poetas, que hoy forman el canon, que hoy estudiamos, que hoy son fundamentales, pudieron en su momento poder publicar su obra. Y eso es lo que también se ve muy bien en el libro. El poeta que no puede dejar de ser editor, o el editor que no puede dejar de ser poeta, porque no es que sean las dos caras de una moneda, sino que realmente las une algo que todos los que conocemos a Basilio le admiramos, que es precisamente la pasión con la que se enfrenta a la vida, ya sea la vida poética, ya sea la vida editorial, ya sea la vida familiar, ya sea la vida de la amistad. Y esa pasión la van a encontrar, y está aquí muy bien reflejada en este forjador de palabras, en este forjador también de ilusiones y también forjador en un momento dado de poesía. Además, dice Basilio que el autor tiembla de inédito, en un momento de ese miedo, como decía Pérez Estrada, en un momento dado de pasar los libros antes de publicarse, que están temblando de inéditos. Bueno, Basilio a muchos de nosotros nos ha permitido precisamente que podamos temblar de otra cosa, que podamos temblar de nervios al presentar nuestro libro, que podamos temblar de nervios al permitirnos tener un momento de firmas en la caseta, de compartir con otros compañeros sus presentaciones, pero ya no de inéditos. Y es algo que yo creo que todos le tenemos que agradecer, que precisamente esa pasión de construcción de textos, de construcción de libros, de construcción de poemas, ha hecho posible que muchos de nosotros sigamos escribiendo, porque nos ha permitido, precisamente como él ha hecho, ir creando una obra. Pero además, Basilio no deja de escribir, no deja de editar, no deja de vivir, pero en ese vivir, editar, también está la escritura, una escritura que lógicamente se mueve en el viaje, una escritura que se mueve por esos territorios que él en un momento dado en los que transita y nos hace transitar, pero también una poesía que transita en todos los sentimientos. Ese sentimiento del amor, lo van a ver, ese sentimiento de la muerte, ese sentimiento también de encontrarse con la pérdida de los seres queridos, ese sentimiento de la compañía, pero también el sentimiento de la amistad con otros autores. Ese diálogo que también él va estableciendo en su poesía con sus lecturas, con aquellos que en un momento dado le han ido precediendo. Además, en ese periplo, en ese joven extremeño que de pronto va buscando en los cajones de su casa un libro,
y que de pronto los va leyendo en el desván de su casa, que en un momento dado va acercándose a esos poetas que son los que van marcando el canon, y de pronto llega a Madrid y se encuentra con la memoria de un hombre está en sus besos, pero nunca es verdad memoria extinta. Contar la vida por los versos dados no es alegre, pero más triste es darlo sin memoria. Por lo que un hombre hizo cuenta el tiempo. Hacer es vivir más, o haber vivido, o ir a vivir. Quien muere, vive y dura. Y de ahí a Vicente Alexandre. Y de pronto encontrarse precisamente con los versos de Luis Cernuda, encontrarse con los versos de Machado, Antonio y sobre todo Manuel. Y luego Hierro, Pepe Hierro, Claudio Rodríguez, personas que además en un momento dado fueron compañeros y no solamente lectores o libros o poetas a los que en un momento dado él ha ido aprendiendo. Y yo me preguntaba precisamente ese joven extremeño que de pronto acostumbrado a describir el mundo en esa tierra que a veces es tan inhóspita porque en un momento dado termina siendo una tierra poco generosa con aquellos que o hemos vivido o tenemos raíces en esa tierra extremeña a la que tanto queremos y a veces cuesta querer, de pronto encontrarse con estos poemas que más que describir el mundo, de pronto hay un descubrimiento. Y eso, para mí, es la poesía de Basilio, un intentar describir el mundo con los ojos de ese niño que nunca ha dejado sus tierras de Extremadura, que va descubriéndonos los sentimientos a medida que los va disfrutando y los va haciendo generosamente partícipe a todos de ellos, y además con una enorme generosidad, porque no solamente lo hace con sus versos, sino también lo hace con todo el tiempo que le dedica a los libros, y ahora ya desde el otro punto, este hermoso proyecto editorial, que no solamente es un proyecto editorial hermoso en su contenido, sino también en su forma, como tantos hemos podido disfrutar publicando y teniendo nuestros versos ya no inéditos y no tiritando precisamente en las manos de Basilio. Así que mil gracias, Rosemary Clark, por regalarnos este Basilio condensado, esta lectura de alguien que en un momento dado se nos desborda y que no deja de sorprendernos, o por lo menos a todos los que estamos aquí le conocemos, precisamente como un gran autor, como un gran escritor, como un gran editor, pero sobre todo como una enorme y grandísima persona a la que realmente no deja de ser un modelo de tantas cosas en nuestra vida. Así que enhorabuena y un verdadero placer poder estar aquí y rendirle este pequeño homenaje a este gran Basilio, que no deja de ser ese niño extremeño que no deja de sorprenderse con tantísimas y tantísimas vivencias que todavía nos queda por compartir. Muchas gracias. Daniel Rigaña. Sí, muchas gracias, Marcos. Una alegría compartir mesa con ustedes de nuevo, con vosotros, queridos amigos. Me sumo al agradecimiento, sobre todo al Real Casino, por celebrar estos actos y que nos sirvan de excusa para reunirnos a los amigos y para celebrar un pacto literario como el que nos reúne hoy aquí. Y ese agradecimiento extensible, por supuesto, a nuestro poeta, a nuestro editor, a nuestro amigo, a Basilio Rodríguez Cañada, que está de enhorabuena, porque en esta semana se te juntan dos partos literarios, una antología bilingüe como la que venimos hoy, y a final de semana saldrá un libro que he tenido el gusto de editar que habla de la mitología en nuestro poeta, en nuestro bate extremeño. Así que desde luego que es tu semana, Basilio, además Feria de Libro de Madrid, ¿qué más podemos esperar? La última vez que estuvimos por aquí celebrando a Basilio precisamente fue la publicación de su cuaderno Mediterráneo, ese canto clásico que nos regaló el año pasado, esa revisitación a los mitos que han marcado de alguna manera su poesía, y se vuelve a encontrar de alguna manera Rosemary, no sé si quizá por avatares del destino, con el mito, porque en su título elocuente y poético ya de por sí, nos plantea un Basilio como un forjador de palabras, con este
cuadro maravilloso de Rubens, ¿no? En el que vemos a Hefesto, bueno, a Vulcano, creo, fraguando los rayos de Júpiter, ¿no? En esa metáfora bellísima que nos plantea la profesora Clark de nuestro poeta forjando sus versos, ¿no? De alguna manera esos rayos de Júpiter que llegan al lector. Siempre es difícil hablar después de nuestro querido José Manuel, que tiene el don de la oratoria y que siempre nos aporta coordenadas precisas. Y ha dicho algunas cosas interesantísimas, entre ellas el día de hoy como una celebración, como una apertura de una fractura, una brecha, ¿no? Una ruptura en dos asuntos fundamentales. Una brecha sin duda en esa maleza espinosa y turbulenta que es a veces la vida, una brecha luminosa como es la publicación de un libro de poemas que siempre nos sirve de faro, de guía en ese transitar difícil que es a veces la vida. Y también la que nos ofrece Rosemary es otra brecha que intenta romper el idioma, ¿no? Que intenta abrir una ruptura entre los idiomas y regalarnos a un poeta desde otro lugar, para ponernoslo en diálogo con otras culturas y con otros idiomas, ¿no? Gracias, Rosemary. Hablábamos antes, comentábamos que no es la primera vez que nuestro poeta se enfrenta a una traducción. Hay una maravillosa que viene a la mente del profesor Bocco en italiano, así que Basilio vas rompiendo, como digo, fronteras, brechas idiomáticas y abriendo fronteras, que ya te esfuerzas por hacerlo con tus eventos, con tus talleres, con tus cursos, con tus conferencias, aquí y allí en los mares, y que ya se esfuerzan a hacerlo por ti editores, antologadores, como es el caso de Rosemary, y profesores, incluso doctorandos, que ya se están dedicando a la poesía. Basilio Rodríguez Cañada va a ser un clásico que se estudiará sin duda en los libros de bachillerato de nuestra historia y que entrará en la que sea, en la generación que sea de la poesía contemporánea, ¿no? Decía la premio Cervantes Ida Vitale que en un libro cabe el azar y que en una antología siempre reina, ¿no? Porque siempre hay un punto quizá arbitrario en la elección de los poemas y es complicado realizar una selección. Sin embargo, nuestro otro colega que tenemos al final de la mesa, José Manuel Lucía, dice que una antología es algo más que una selección, porque él plantea que se establece un diálogo entre el antologador y entre el propio lector, ¿no? Ese diálogo casi trimembre entre el que antologa, el propio autor y los futuros lectores. Así que es un libro optimista, sin duda, y pese a que reine siempre cierta arbitrariedad, se van a dar cuenta ustedes cuando se enfrentan a este libro que no es así, porque lo que nos regala Rosemary es una selección muy pensada y además nos la ofrece con un carácter temático, que luego entraré en este asunto y quizá ella podrá abordar este tema quizá con más profundidad. Y no solo eso, no se queda en una antología temática, sino que al final encima referencia cronológicamente los propios poemas para que nos hagamos una idea cuál ha sido la peripecia vital y poética de nuestro autor, ¿no? Lo interesante quizá de la propuesta de Rosemary es que ella misma lo dice en la introducción, muy elocuente, dice que ha querido explorar y algunas de las coordenadas que más le han llamado la atención o que la han conmovido para esta selección que nos ofrece en este nuevo libro han sido precisamente el ritmo, las cadencias y en la capacidad sonora que tiene la poesía de Basilio, ¿no? Y en eso se basa fundamentalmente, yo creo, la selección de Rosemary, en un abanico, en una gavilla de poemas traducidos al inglés que ella ha querido balancear precisamente sus traducciones entre la traducción puramente lírica y la exactitud terminológica, ¿no? Me parece que es un trabajo muy difícil. Hace poco lo hablábamos con Pedro Priego, que estábamos hablando, ¿verdad?, de las traducciones de Coleridge y las dificultades que ofrece a los traductores enfrentarse a la poesía. La propia Rosemary intenta evitar esa rama de traductora de poetas, y ella dice que es más una estudiosa, una crítica literaria, una profesora y una gran lectora de poesía, pero sin embargo esas casualmente son las únicas cualidades necesarias para realizar una buena traducción, como es la que nos ofrece hoy aquí. Ese balance, como digo, entre lo literal y la evocación sonora, quizá a mi gusto es lo fundamental que nos ofreces en esta antología, ¿no? Bellísima en cualquier caso. El poeta que habita en Basilio Rodríguez Cañada, digo el poeta porque, como saben, el hombre es tan poliédrico y que reducirlo a un solo perfil terminológico sería obviar sus otras vertientes creativas y profesionales, ¿no? El poeta, como digo, nos enseña siempre un poema, aquellos que hemos tenido la suerte de estudiarlo, fluido, expresivo, siempre con cierto halo conversacional, como abunda quizá en la poesía de nuestro siglo, y con unas temáticas siempre preferidas, como son el mito ya anunciado, el viaje y luego las constantes evidentes que aborda
el ser humano, como son la muerte, la amistad, el paso del tiempo, la familia, el amor, etc., ¿no? Pero siempre con una perspectiva de carácter optimista que nos hace salir de los libros como este, sin duda, con una sonrisa, lo cual siempre es una alegría en estos tiempos, como decía, de malezas, de incertidumbre. El verso de Rodríguez Cañada, he mencionado antes al profesor Emilio Coco, que tiene una sentencia muy feliz, ¿no? Que dice que el verso de Basilio se balancea, y hago la traducción literal que viene del italiano, dice, en una cierta curiosidad del bambino, dice, y la habilidad y la precisión del fotógrafo. Y yo creo que la descripción de Coco es rigurosa, ¿no? Porque lo que nos ofrece Basilio siempre es una estampa más o menos bucólica, y en esa estampa, justo detrás, dándole la vuelta, subyace un contenido filosófico o una verdad profunda, ¿no? Y yo creo que es hermoso también enfrentarse a una poesía no ligera, que también la hay, sino que tenga sus aristas y sus dobles perspectivas, ¿no? Se tiende a diferenciar, a raíz del maravilloso estudio que realizara el profesor José María Pargago en la introducción de la Suma Poética de Basilio, que un poco planteó las constantes y los puntales de aquellos que queríamos luego estudiarlo en adelante, tres etapas diferenciadas en la poesía de Basilio, que luego se retroalimentan entre sí, a las que vuelve constantemente. Una primera etapa donde prima sobre todo la temática amorosa y el recuerdo siempre de lo amado, y donde lo bucólico que señalaba antes está siempre como eje primario, con un léxico natural, ¿no? Con esa naturaleza resplandeciente, primaveral, que señalaba el profesor Luis Mejías antes, ¿no? Y siempre con la presencia, como digo, del amor. El amor en un entorno rural, lo cual no es de extrañar por lo que mencionó también José Manuel hace un ratete, por su vínculo directo con la Extremadura que lo vio nacer, ¿no? Y conviene apuntar que en esta década, que también recoge Rosemary con algunos poemas en su antología, aparece una marca ya que será propia, y es ese velado regusto italianizante, renacentista que tiene Basilio en sus términos y en su léxico, ¿no? Luego pasamos a la década de los 90, ¿no? Esta nueva vida poética, donde el yo poético de Rodríguez Cañada abandona esos pasos juveniles, pero no olvida ese romanticismo casi idealizado de los poemas de juventud, que ya se veía incipiente, ¿no? Pero ahora prima, sí, la ausencia de amor, ¿no? Unos poemas quizá un pelín más oscuros, ese deseo constante del anhelo de lo amado, ¿no? Y aparece ya una constante en su poesía, que es el ritmo vertiginoso que tanto valora la profesora Clark, ¿no? Así concluye esta década central de la poesía de Basilio, que ya consolida su voz poética, y donde no renuncia a muchas influencias de muy variopinto calado, como ha mencionado José Manuel, poetas que han sido sus lecturas y que le guían y le siguen guiando en su caminar poético, ¿no? Y nos encontramos en la transición entre siglos, y ya llegamos hasta nuestros días, que se deja ver en la poesía de Basilio con un cambio sin duda poético, porque entra más de lleno en la poesía erótica, que sigue siendo la clave, pero viaja, como decía antes, con esos trasres, ¿no? con esa profundidad psicológica, esa vuelta de tuerca, con mucho sentido del humor, con mucha ironía, mucha retranca, y empiezan a haber reminiscencias orientales, reminiscencias africanas, probablemente por sus viajes, obviamente, y donde empieza a equiparar, sin duda, su vida con su vida amorosa, que es indisociable, ¿no? La poesía vital y la poesía amorosa siendo uno, no siendo un todo, un modo de vida, casi una declaración de principios, siempre bajo esos velos de la literatura. Al mismo tiempo que tenemos todas estas relecturas de Benedetti, de Machado, de Rubén Darío, que ha mencionado también José Manuel, empieza a haber una poesía mucho más vivencial, que es la que llega ya hasta nuestros días, y ese regusto por lo clásico que ya se plasma en ese canto final que he mencionado antes, que es Cuaderno Mediterráneo, donde reelabora esos 4 grandes mitos, antecedidos por una declaración de intenciones, Audente Fortuna Iubat, que no es sino una invitación a la vida, ¿no? Con ese tópico clásico del Carpe Diem o del Tempus Fugit, siempre de fondo graciano casi, ¿no? Y ese ha sido el recorrido poético que quería gozarles ahora, porque es lo que van a encontrar sin duda en esta antología que nos ofrece la profesora Clark, y porque es muy hermoso ver cómo al final, cuando hacemos el repaso cronológico, hemos podido ir viajando gracias a los ejes temáticos que nos ha ofrecido Rosemary, ¿no? Estos 4 ejes temáticos se estructuran con 4 títulos, que no quiero incidir en ello para no robarle el melón que querrá abrir sin duda la profesora Clark. En primer lugar, El forzador de palabras, que es el título maravilloso que ha querido plantear el de Wordsmith, ¿no? Ese término concreto, que además tenéis los ingleses, bellísimo.
donde aparece un Basilio más filosófico, incluso metaliterario, donde hay una reflexión continua sobre el propio hecho poético, ¿no? El poeta es el viento que se mece en las metáforas, el caballo desbocado que pisotea las palabras y necesita que le quiebren la voluntad para no olvidar la locura. Luego tiene un apartado que se llama Hijo de esta tierra y que alude a todo esto que hemos mencionado anteriormente, del entorno extremeño, de su tierra natal, en donde nos cuenta que amanece en los campos de Extremadura y se despiertan los gallos que despiden a los grillos que rondan madrugadas de lunas en amores, se ilumina el lucero del alba que abre el portón de la aurora a un perezoso día de otoño. Este hijo de esta tierra, ¿no? Con esa evocación bucólica. Y luego el viajero, como no, siempre se ha señalado la crítica Rodríguez cañadista que una de las constantes evidentes de la poesía de Basilio es la temática del viaje, ¿no? Aunque pase deprisa a través de sus tierras, siento el alma africana latir en la sombra de ceibas y baobabs que encuentro a ambos lados del camino, en la risa inocente de los niños que me miran curiosos, en la intimidad oculta de las chozas de cada aldea, como ven, con África, con América siempre por detrás, ¿no? Y luego ese último apartado, gracias a la vida, en esta invitación, como decía, casi hedonista que tiene la poesía de Basilio, un apartado mucho más familiar, unos poemas mucho más optimistas y de carácter reflexivo, ¿no? Mi hijo ha dado sus primeros pasos ajeno a los peligros que le aguardan, decidido a sortear obstáculos y a descubrir un mundo apasionante que ya empieza a ser más suyo que nuestro. Durante más de 35 años, este poeta, el presidente del Pen Club España, periodista, el gestor, el editor, el investigador, ese hombre infatigable que habita dentro de la piel de Basilio Rodríguez, ha tejido hermosos mimbres literarios y culturales que han servido, como saben, de plataforma de lanzamiento a muchos poetas jóvenes como yo, que he tenido la fortuna de ser publicado en su editorial, y otros que ya están consolidadísimos, ¿no? Y siempre, además, anteponiendo el interés ajeno al propio, y quizá por ello nos ha regalado más poemarios, Basilio, quizá no se ha dedicado tanto a la vertiente poética para favorecer a los demás, ha ido salpicando Basilio Rodríguez Cañada humildemente nuestro patrimonio editorial con pequeñas gotas de su poesía que ya conforman, sin duda, un extenso, pero sobre todo intenso, corpus literario. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. A continuación, tomará la palabra doña Rosemary Clark. Pues, gracias a estos dos señores no me queda mucho que decir. Francamente, los dos han hecho un trabajo tremendo en presentar a Basilio y en apreciar algunos aspectos de lo que es que crear una antología bilingüe, un diálogo entre, iba a decir dos idiomas, pero es mucho más porque yo nací en Sudáfrica, mi madre en la India, mi padre en Francia, así que mi inglés no es un inglés medio, típico. Y yo creo que el español de Basilio tampoco, porque Basilio ha viajado mucho. Entonces, nunca se trata de un idioma, se trata de muchos idiomas que se reúnen y crean un diálogo. Y de ese diálogo yo quisiera subrayar que para Basilio hay un riesgo, es que te expones a una persona que es de otra cultura, otra generación, otro sexo, o si preferís, género, no sé, pero somos muy diferentes. Nos conocimos hace poco y Basilio se ha arriesgado, porque yo tenía en mis manos la posibilidad de malinterpretarlo, de no entender lo que él escribía y a veces por razones de gramática, por razones culturales, yo me encontraba pues saliendo de casa, dando paseos, cocinando más de lo normal, intentando desarrollar las ideas, desentrañar el sentido. Pero para Basilio, él se expuso a la posibilidad de ser malinterpretado. Y en el transcurso de nuestra relación con este libro,
Basilio me puso en la situación en que me sentía como alguien que iba a entrar en un quirófano sin saber lo que iba a pasar, porque me pidió que le diera cada poema al traducirla. Pues esta es la primera vez que he traducido poesía. Y cuando él me pidió que lo hiciera, yo le dije que no. Otra cosa sí, pero no soy poeta, y para traducir, para crear una poesía adecuada, hay que ser poeta. Entonces yo tomo a cargo la responsabilidad de lo que va mal en esta colección. Pero, aparte del diálogo y de los riesgos y de esa experiencia tan rica de intercambiar ideas a través de idiomas, de jugar con las palabras, no solo forjar las palabras, sino que jugar con las palabras, escoger una palabra y luego cambiarla, y luego voy a por el sonido o por el sentido, porque otra cosa es que el cuarto apartado se llama Gracias a la vida, y saqué ese título de un poema de Violeta Parra, chilena. Sé que Colombia es el país que Basilio visita más, pero voy a citar este versículo con mis gafas, porque así parezco muy intelectual, ¿no? Diferente, informal, intelectual. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, las dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Una celebración de la vida. Daniel ha mencionado una serie de etapas de la vida de Basilio, algunas más oscuras, algunas más alegres, llegando al apartado con poemas a su familia, la celebración de su familia. Pero Basilio celebra también los momentos tristes, como ha mencionado Daniel, la separación de una persona amada, la muerte. He tenido el privilegio de publicar aquí algunos poemas inéditos. Uno escrito durante el COVID. ¿Podemos leerlo? Sí, claro. Una noche larga. Página 222. Tú primero. Poema del COVID. Larga noche. En esta interminable madrugada el sueño ha huido de mis ojos. La incertidumbre me inunda el cerebro y mi corazón, acelerándose por momentos, parece desprenderse del pecho, produciéndome un dolor seco y punzante que me sobrecoge. Sí, llego a pensar que no veré el día, que las manecillas del reloj giran en sentido inverso a lo habitual, haciendo que la noche se prolongue sin lógica alguna, que justifique el temor que me produce el desvelo y la desbocada tensión arterial, hasta impedirme conciliar el sueño reparador que necesita mi alma. Las calles, desiertas y en silencio, parecen habitadas de espíritus que vagan en la soledad nocturna hasta impregnarlo todo de sombrías lamentaciones que nos estremecen. Velo en soledad esta larga noche, con la firme esperanza de conocer una nueva aurora que anuncie el día. Entonces, hemos hablado del Basilio renacentista, del Basilio romántico, del Basilio lírico, de muchas cosas, mitológico, pero aquí tenemos algo que todos podemos identificar con ese sentimiento de angustia, del pulso que se acelera, de pánico. Y en inglés voy a leer un poquito para los que entienden el inglés. As this interminable dawn crawls in, sleep has fled from my eyes. Doubt floods through my brain, and my heart in moments racing seems to burst from my chest with a sharp, lancing pain that strikes me down. Yes, I actually think I shall not see the day. The time's hand is moving backwards.
make the night drag on with no reason at all for this anguish, but the wakefulness and soaring blood pressure that steal from my soul its healing slumber. The silent, empty streets seem alive with spirits that roam a lonely night. They fill with dark laments that shake us to the core. Alone in my sleeplessness, I cling to hope that I shall see another dawn, announcing a new day. La serie de poemas que hemos citado, que hemos incluido sobre África, me han tocado de forma especial, como nací en África, y como es a través de África y de las publicaciones de Siam, Casa de África, que conocí a Basilio, porque yo había emprendido un trabajo académico sobre la literatura africana. En Cambridge se estudiaba mucho la literatura de África en francés, l'Afrique francophone, pero nada de lo que se escribía en español desde África. Entonces fue así que conocí a Basilio, otro aspecto de nuestro polifacético, polihidrático, poli no sé qué, pero mucho poli. Y otro aspecto de la celebración de la vida que quisiera destacar es el compromiso que tiene Basilio con África, tanto África como Latinoamérica, con el pasado de colonialismo. Y yo nací en una familia colonial, por eso mi madre nació en la India, con las tropas británicas en la India. Entonces yo descubrí, a través de mi contacto con Basilio, descubrí otro punto en común entre el colonialismo español y el colonialismo británico. Hemos compartido mucho. Pero quiero citar también, si podemos leerlo, mejor los poemas que yo. Un poema que para mí, Alma Africana, 168, es el poema con que yo he identificado más. Vamos a leer este poema, la página 168, para los que tenéis el texto, y luego después uno de los poemas que me costó más, porque no empatizaba. Alma Africana. Alma africana. He cruzado tus ríos, atravesé la selva y la sabana, sentí el aliento abrasador del desierto, escuché el ronco latido de tu corazón, pero desconozco el secreto de tus fetiches. No pude tomar asiento en la casa de la palabra, ni transité las sendas que serpentean entre plantaciones de bananeros y de mangos, caminos que conducen al venerado bosque mágico, donde vive el pequeño rey que viste una larga túnica roja que, sin duda, conoce la verdad. Aunque pase deprisa a través de sus tierras, siento el alma africana latir en la sombra de ceibas y baobabs que encuentro a ambos lados del camino, en la risa inocente de los niños que me miran curiosos, en la intimidad oculta de las chozas de cada aldea, tras las cercas de todos los poblados, en el pausado caminar de sus habitantes. El legado de los antepasados se percibe en el colorido y abundancia de los campos, en el libre pastar de los rebaños, en el torrente inesperado de sus aguas. África orgullosa, mujer herida, que continúa alimentando a sus hijos aunque le falte el aire para respirar, a pesar de que le nieguen el derecho a sentirse libre. He visto la puerta por la que salieron aquellos que nunca pudieron retornar. Al atravesar esa arcada de piedra dejaban para siempre la tierra sagrada de sus mayores, la libertad de sentirse hombres y mujeres, hijos del sol y de los ríos, de la aldea de su pueblo. Negra memoria de la memoria negra, herrumbrosos grilletes que forjó el hombre blanco, cicatrices del látigo mestizo, negras heridas, negro dolor, dolor negro. Traveled jungle, savannah, felt the desert's burning breath, heard your heart's harsh beat. And yet I know nothing of your sacred object's secret. I could not sit at the place of meeting or follow the paths that snake between plantations where bananas and mangoes grow, along the ways that lead to the magic woods you venerate, where the little king in his long red robe lives, and no doubt knows the truth. Y Basilio y Raquel visitaron ese pequeño rey
Entonces eso no es cuento de hadas, no es mitología, es verdad. I may indeed pass swiftly along your diverse lands, but I do sense the stirring of Africa's soul in the shade of sabre and baobab along the way I go, in the innocent laughter of children staring at me curiously, in the unseen intimacy of the huts of each village, enclosures where people live, the stately pace of their indwellers, ancestors' blessings evident in the colourful abundance of fields, flocks roaming free, the surprise of waters in spate. Proud Africa, wounded woman, still feeding her children though she lacks air to breathe, denied the right to feel free. I have seen the door through which they went, never to return. Through that stone arch, they left wherever their forefathers' sacred land, their freedom to know themselves, men and women, children of sun and rivers, of their village and their people. Black memories, in the memory of black peoples. Rusting chains that white men forged. Scars from mulattoes' whips. Black wounds, black pain, pain so black. Hay un compromiso en toda la poesía de Basilio con la realidad, con una realidad que es tristeza y alegría, las dos cosas. Y para terminar, ¿primer beso o chicas malas? Chicas malas. Chicas malas. Como yo soy una chica tan buena, es que no encontré un punto de contacto con estas chicas malas. Entonces me costó mucho. La página 202. Chicas malas. Va precedida, de verdad, por una citita que pone "We can't stop". Vamos a ver. Viven de continuo una negra fiesta. Hacen lo que quieren, dicen lo que quieren, aman lo que quieren, besan a quien quieren, se follan a quienes quieren y además no se arrepienten. Si no estás preparado, no las busques, ya que debes estar dispuesto a seguir su marcha hasta ver clarear el día. Porque sus hermosos cuerpos lascivos, sudorosos y jóvenes no pueden parar de bailar las canciones de Miley Cyrus hasta caer rotas y exhaustas. Es su fiesta. ¿No ves que ellas dominan la noche? Marcan y siguen sus propias reglas. No pueden parar y no pararán, porque nadie les dice ni controla qué pueden hacer o cómo hacerlo. Las llaman chicas malas porque no toman nada de nadie. Lo que tienen se lo han ganado haciendo lo que quieren. Viven para convertirse en letra de canción, en música de la noche. Solo Dios puede juzgarme. Subida a altos tacones, adornada con bisutería, con mirada triste y voz lánguida, repetía: tengo 22 años y deseo sentirme viva. Me hablan del amor y la familia, pero yo vivo el amor y procuro disfrutar de la vida. Hacen lo que quieren, dicen lo que quieren, aman lo que quieren, besan a quien quieren, se follan a quienes quieren y además no se arrepienten. La noche es su mundo, es su casa. No pueden parar y no pararán. Bad girls. They can't stop. For them, life is just one long party. They do as they like, they say what they laugh who they like, they kiss who they like, they fuck who they like. No shred of remorse, of course. Can't take it? Keep away or match their pace till break of day while their lovely young bodies entice, slick with sweat, driven to dance on to Miley Cyrus till like broken dolls, exhausted, they drop. It's their party. Can't you see the night is theirs? They make the rules, they do as they please. Can't stop, won't stop, since no one says or controls what they can do or how. They're called bad girls, but they take nothing from anyone. What they have earned, doing just as they like. Their lives unfold in lyrics of songs, of music of the night. God alone can judge me. High perched on needle heels and draped in bling, eyes sad, she said again in a languid tone. I'm 22, I want to feel alive. Love and family, they say, but I live love and try to live life to the full. They do as they like, they say what they like, they love who they like, they kiss who they like, they fuck who they like. No shred of remorse, of
course. The night is their world, their home. They cannot stop, nor will they stop. Thank you, Basilio, for teaching me. Gracias, Basilio, por haberme abierto las puertas a muchas experiencias que antes no había tenido. Ha sido todo un placer. Ahora te doy el paso, Basilio, como hacemos en digital. Te doy el paso, pues adelante. Muchas gracias, querido Marcos Arreloa, profesor contador de esta casa, Real Casino de Madrid, donde llegué de la mano de mi profesor, Andrés Valverde, donde efectivamente quizá peco de ser excesivamente activo, pero yo creo que es un pecadito que se puede perdonar. Y para mí es un gran placer el poder presentar en esta casa las últimas obras que he publicado o que se han publicado sobre mí. En ese sentido, hoy tenemos aquí, querido Marcos, a escritores de 3 continentes. Todos ellos son mucho más valiosos e importantes que yo, pero forman parte de mi familia y eso hace que de alguna forma me sienta copartícipe de su fama, de su prestigio, de sus habilidades creativas y pues me siento muy arropado por ellos, al igual que por mi propia familia consanguínea. Y gracias a los presentadores que son parte de, yo creo que de ambas familias, ¿no? José Manuel Lucía Mejía, además de tener esas raíces extremeñas que hemos redescubierto juntos, ¿no? Una manera entrañable, maravillosa, mágica, ¿no? También existe el realismo mágico extremeño, ¿verdad? Y lo hemos descubierto. Gracias porque además se ha convertido en un hermano literario, pero también un hermano de los afectos, de muchísimas experiencias compartidas, un hermano con el que hemos podido sincerarnos, con el que también a veces hemos compartido tristezas y sobre todo y especialmente alegrías, muchas alegrías, porque yo creo que la vida hay que celebrarla, incluso como se ha dicho aquí, cuando no es propicia, cuando no se hace todo propicia. ¿Y qué decir de ese joven poeta que está al otro extremo, cuya magia, cuyo poder de seducción, ¿no? Cuya verborrea exquisita, pues hace que sintamos hacia él una tremenda envidia y por supuesto un gran cariño. Gracias a ambos porque, bueno, pues habéis sido generosos. La amistad es lo que tiene, que pecamos a veces de exceso de generosidad, pero es grato escuchar los halagos y que hayáis silenciado los defectos para exaltar un poquito ciertas virtudes o ciertas cuestiones que no son tan negativas, ¿no? Y aquí, mi querida Rosemary, sí, nos conocemos hace relativamente poco, porque el tiempo, ya sabes, que es un concepto ambiguo, pero ha existido un feeling especial. Con el permiso de Christopher y de Raquel, hay algo que nos une muy fuerte, al menos yo lo percibo así, ¿no? Eso hace que efectivamente sin palabras nos podamos entender. Y cuando ha habido que entenderse con las palabras, ha resultado mucho más fácil, porque con miradas y gestos podíamos comunicarnos y complementar eso que a veces las palabras no alcanzan a decir o a definir. Gracias a todos también que estéis aquí, algunos haciendo novillos de la Feria del Libro que os tocaba estar firmando, otros para compartir esta alegría, porque efectivamente cuando nuestra obra trasciende
mundos nuevos, y que estéis aquí supone que ese descubrimiento o ese tránsito o ese viaje intercultural es un viaje compartido con todos vosotros. Se han dicho cosas muy hermosas en la presentación. Yo he ido tomando notas y probablemente lo más lógico sería pues dar las gracias como acabo de hacer y callar. Pero no, quiero comentar algunas de esas cuestiones que se han puesto sobre la mesa, ¿no? Y bueno, aseverarlas o negarlas, porque no hay por qué estar de acuerdo en todo. Pero sí estoy de acuerdo en que efectivamente yo estoy intentando volver a mis raíces desde siempre. Como decía José Manuel, es cierto que casi nadie es profeta de su tierra, sobre todo cuando ha tenido que ser trasterrado, cuando ha tenido que dejar su tierra para encontrar otra en la que cimentar su vida, en la que formar una familia o en la que desarrollar su vida, su profesión. Pero si hay una obsesión, quizá deben ser los años. Según vamos sumando décadas, somos conscientes de que nos queda menos tiempo para hacer aquello que nos gustaría o que deberíamos hacer, y pues tenemos la tentación de ir poniendo en orden nuestra vida, y eso supone establecer un criterio de ordenación, de prioridades, de importancias, ¿no? Y la importancia de recuperar esas raíces es esencial, porque cuando hemos sido obligados a dejar esa tierra que nos vino a hacer, ese proceso es un proceso traumático, porque especialmente, como en mi caso, cuando se produce en la infancia, te arrancan de cuajo, como arrancamos una planta o un arbusto, y al arrancarte, aunque luego te trasplanten en un lugar maravilloso y puedas crecer y florecer, pero al arrancarte, parte de tus raíces quedaron en esa tierra que te vio nacer. Y al retornar a esa tierra, a ese paisaje, supone el sentirte completo, o al menos el sentirte más tú, más auténtico, o el recuperar la parte de ti que quedó allá, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que yo escribo desde siempre para no perder esas raíces o para reencontrarme con el niño que dejé entre esas callejuelas de mi pueblo extremeño, un pueblo al que he retornado periódicamente, pero un tiempo que quedó atrás, y que la única forma de apresar ese tiempo es convirtiéndolo en libro, en literatura, en una experiencia compartida con los lectores, describiendo esos momentos mágicos, esos personajes, esas personas que nos acompañaron en las primeras experiencias vitales, sobre todo cuando ya empiezan a faltar algunas de esas personas. Y efectivamente, eso hay que hacerlo con pasión, porque si no, suena a impostura, suena a un ejercicio fatuo, vano, de intentar reivindicarse a sí mismo. Pero es que lo más importante es intentar recuperar a las personas que nos hicieron tal como somos, que nos aportaron lo mejor de sí mismos, o que a través de su ejemplo se convirtieron en referentes, en personas a las que hemos intentado emular a lo largo de nuestra vida. Y sí, el concepto de familia está muy presente en mi literatura y, por supuesto, en mi vida. Tengo dos grandes familias. Una familia consanguínea que he podido construir gracias a una persona maravillosa como es Raquel, a pesar de que no siempre me ve, o a pesar de que no siempre tiene pues el más alto concepto sobre mi escritura, pero yo se lo perdono porque eso lo dice, lo hace para que yo me supere, para que cada vez intente hacerlo mejor, ¿no? Ella es la persona que me ha regalado los 3 mejores versos que yo jamás podré superar, podré volver a escribir. Son mis 3 hijos. Esa es la familia consanguínea, en la que también, por supuesto, pues hay que incluir
fundamentales como mis padres, como mis suegros, como, en fin, todos los demás familiares con los que hemos vivido y con los que hemos disfrutado y sufrido, como decía antes, ¿no? Pero tengo otra gran familia, una familia de la que también me siento muy orgulloso. Esa familia pues es la que ha escrito multitud de versos, de novelas, de cuentos, de ensayos, que para mí son maravillosos y que de alguna forma procuro distinguir siempre, resaltar y ponerlos en valor. Es mi familia literaria. Una familia literaria compuesta por más de 2.600 personas de 4 continentes. Son los autores que han depositado su confianza en nosotros, los que nos han traído, tiritando a veces, como decía José Manuel, sus primeros libros, o los que después de haber tenido una experiencia literaria determinada, pues han querido compartir los siguientes viajes, las siguientes experiencias con nosotros. Esa familia me ha dado muchas satisfacciones, algunos quebraderos de cabeza también, pero claro, en todas las familias, ya saben, pues existen personas, ¿no?, que dan más que otros que necesitan, que les quedan más, ¿no? Bueno, pues también hay de eso en la familia literaria, pero lo cierto es que es una familia que siempre ha confiado en mí, incluso cuando yo no confiaba, y es una familia que me está aquí también representando y reforzando esta tarde. Por eso, efectivamente, el concepto de familia es esencial en mi literatura y, por supuesto, en mi vida. Y sí, el viaje es otra de las constantes en mi vida. Quizá porque con apenas 10 años hice un viaje que duró toda la noche. El viaje entonces desde mi pueblecito extremeño a Madrid era un suplicio. La red viaria, desde luego, no es la que tenemos actualmente. Y recuerdo ese viaje como si fuese hoy mismo. Vinimos en un camión con la mudanza, con los muebles, con mis padres y con las macetas. Y yo pensaba, pero ¿qué se les habrá perdido a las aspidíscaras y azaleras en Madrid? ¿Por qué las tenemos que meter en un camión y arrancarlas de un lugar como era mi pueblo, como era mi casa, donde eran tan felices? ¿Y por qué me habrán arrancado a mí también? ¿Y por qué habré dejado esas primeras experiencias infantiles aquí, mis amigos, esa primera niña con trenzas que me hacía ponerme nervioso, ¿no?, y que me sudasen las manos cuando iba al colegio? Pero esa fue una experiencia que de alguna forma también me forjó, porque me permitió establecer nuevos vínculos de afecto, de amistad, de sentimientos. Sí, la otra palabra mágica son los sentimientos, que habéis dicho los tres, que habéis resaltado los tres. Y, por supuesto, el diálogo. El diálogo es esencial. Yo creo que escribimos para comunicarnos a través de la escritura. Yo creo que los libros, las obras, es un diálogo primero con nosotros mismos, pero luego también es un diálogo multidireccional, de ida, pero también de retorno, de vuelta, sin el feedback de los lectores. ¿Qué sentido tendría seguir escribiendo? Necesitamos saber que ha provocado en el lector esa experiencia que les hemos narrado a través de un poema, a través de una historia, en el contexto que fuere, ¿no? Y desde luego, efectivamente, el vínculo más humano, el vínculo más fraternal es el vínculo de la amistad. Claro, la amistad es la que jamás nos va a traicionar, es ese vínculo en el que entregamos más de lo que recibimos, porque de alguna forma queremos obsequiar a esa persona que confía en nosotros, que sentimos como nuestro amigo, como nuestra amiga, queremos obsequiarle lo mejor de nosotros. En el terreno afectivo, sentimental, amoroso, ya es otra cosa, y somos más egoístas. Queremos para nosotros a la otra persona, y la queremos para amarla, para devorarla. Te comería besos, ¿no?
quiero hacerte mía, quiero que seas mía o mío. Claro, hay un egoísmo ahí latente, pero en la amistad no. Te doy mi confianza, te cuento mis experiencias, quiero compartir contigo la parte de mi vida que no es complicada, o quiero compartir contigo las tristezas, pero porque tú me comprendes, y porque si no me comprendes me vas a tolerar, ¿no? Y sin pedir nada a cambio, lo cual pues tiene un gran valor, ¿no? Sin quitarle por supuesto valor al afecto o al sentimiento amoroso, que yo creo que es sublime y que efectivamente está muy presente también en mi obra. Una obra que este descubrimiento ignoro tanto, que procuro ir aprendiendo, conociendo, descubriendo. Escribo de verdad para conocer un poquito más, para descubrirme un poco más a mí mismo y sobre todo descubrir el entorno, descubrir la vida, descubrir a los demás, ¿no? Y sí, sigo siendo ese bambino que decía Emilio Coco, de ese niño grande, alopécico ya, pero un niño al fin y al cabo, porque yo creo que la niñez es la patria de todos los creadores. Y quien renuncia a esa patria, renuncia también a su señal de identidad y renuncia a la magia que en el niño le hace crear mundos maravillosos, inexistentes, pero que él siente auténticos. Es lo que hace el creador, el escritor, el poeta. Crea mundos mágicos, inexistentes, pero deben tener verosimilitud, como decían los clásicos, y sobre todo se deben de vivir como si realmente existiesen, ¿no? Y efectivamente lo que hacemos a través de los libros es establecer pactos literarios con los lectores, con la sociedad y con nosotros mismos. Y luego está el aderezo de la mitología, porque tenemos que demostrar que bueno, pues hemos leído algo, ¿no? Que esas reminiscencias de las lecturas han calado en nuestra obra, para que no digan que es una poesía pobre, excesivamente básica, sencilla, o porque en el fondo efectivamente nos gusta jugar con las palabras. Yo creo que esa es la razón, ¿no? Que somos niños grandes que jugamos con palabras, con las palabras, ¿no? Y por eso, pues, efectivamente, recuperamos las experiencias, los sueños, la niñez, a través de esos personajes que creamos con palabras, con imágenes, y a veces, efectivamente, nos trasladamos a esos mundos fantásticos que hemos creado, y a veces incluso nos cuesta retornar a la realidad, una realidad que, como hemos dicho anteriormente, no siempre es benigna, no siempre es positiva. Pero, en definitiva, he comentado al inicio de mi intervención que quería simplemente agradecer a las personas que han intervenido y a las personas que están presentes vuestro apoyo. Y he dicho que estaba de acuerdo, como he enunciado, con muchos de los términos y ideas que se han ido desgranando, pero también estoy en desacuerdo con algunos. Y ahí te toca a ti directamente, querida Rosemary. No estoy de acuerdo en dos afirmaciones que has hecho y que además no solo has hecho, sino que has escrito, que recoges en el libro, ¿no? Dices que no eres poeta y que tampoco es posible traducir poesía. Lo de que no es posible traducir poesía ya lo he escuchado en múltiples ocasiones, es un tópico. Nuestro amigo Rida Nani lo dice, y cada vez que tiene que hablar de su faceta de traductor, enarbola esa teoría y la justifica, ¿no? Aunque siempre pienso, pero ¿cómo puedes decir eso, Rida, si ciertamente para ti el traducir poesía es algo que alimenta tu propia obra, que te justifica y con lo que disfrutas tremendamente? Y además tienes éxito. Pues sí, yo creo que es posible traducir poesía. Y es posible traducir poesía porque al fin y al cabo, como también se ha dicho aquí, jugamos con las palabras o con el ritmo de las palabras y cada uno otorgamos a las palabras un ritmo diferente.
cuando se estaba escuchando a los dos a leer los poemas en español y en inglés, efectivamente estaba siendo consciente de cuál era mi ritmo creativo o mi ritmo poético y cuál es el ritmo que Dios impresa esa poesía. Y mi ritmo es un ritmo acelerado, a veces brusco. Bueno, en Extremadura somos un poco brutos, pero muy buena gente. A lo mejor esa es herencia, ¿no? De la tierra. Es cierto que a veces mis expresiones pueden ser duras. Sin embargo, manteniendo, que yo creo que es una de las bases fundamentales de la traducción, es decir, lo que hay que procurar traducir no es el texto, es el alma del texto, la esencia del texto. Yo creo que lo has hecho a la perfección. Rosemary, no es un halago que hago públicamente porque, en fin, estamos en un acto en el que hay que decir cosas positivas. No, tú sabes que no, que hemos estado sentados en la mesa de vuestra casa, de vuestro comedor, analizando poema a poema y sorprendiéndome de cómo habías podido captar la esencia de muchos poemas de los que ni yo era consciente. Y gracias a la traducción, a ese ejercicio que has hecho de establecer puentes culturales y literarios, de ese diálogo con el riesgo que supone, ahora hablaremos del riesgo, habías logrado captar la esencia que muchas veces estaba encerrada en una palabra, en un verso, quizá. Pero al poder volcar ese verso, esa palabra, a otra lengua, estabas trasplantando la raíz y estabas trasplantando el sentido y el alma y el espíritu del verso. Por tanto, siento contradecirte, creo que sí es posible traducir poesía. Y además es necesario, porque cuando hemos accedido a la obra de muchos autores de cuyas lenguas no teníamos ni siquiera constancia, no conocimiento, sino constancia, hemos visto que eso que leíamos nos llegaba, nos pellizcaba, y es porque, de alguna forma, aunque fuese una obra distinta y la misma obra a un tiempo, como decía Borges, esa es la cualidad de una buena traducción, que es una obra diferente, pero sigue siendo la misma obra, el mismo original, o al menos el alma y el corazón y el espíritu de ese original. Lo que has hecho de alguna forma es también hacerme a mí consciente de mi propio hecho creativo. Así es que no solo es posible, sino que además me has hecho un gran favor, y es el que me pueda leer de manera distinta, diferente. Y siento contradecirte en otras de las cosas que has repetido, yo creo que excesivamente, y es en eso de que no eres poeta. ¿Cómo que no eres poeta? Solo hay que leer el estudio introductorio. Aflora la poesía por todas las esquinas. Quizá deberías decir que no has hecho a los demás copartícipes de tu poesía, o que no te has atrevido a escribir poesía, o que tienes oculta la poesía, y que a lo mejor no conoce nada más que Christopher, o ni siquiera, ¿no? Pero eres poeta porque tienes la sensibilidad de la poesía, manejas la palabra, las palabras, con una exquisitez de orfebre, pules esas palabras con la responsabilidad de un artesano. Y además, insisto, has otorgado a los textos tu propio ritmo. Si mi ritmo era más brusco, si mi ritmo era a veces más atemperado, ustedes habrán escuchado ese ritmo ondulante, equilibrado de la traducción de los textos que ha leído los medios. Un ritmo bajado, mucho más pausado, ¿no? Más siseante incluso, ¿no? Y eso implica que efectivamente, además de ser poeta, has hecho una traducción poética, ¿no? Por tanto, ahí no puedo estar contigo en modo alguno de acuerdo. Y sí, efectivamente, mi poesía se nutre de vida. Ya hemos hablado en otras ocasiones de esa fusión entre realidad y ficción, ya hemos hablado de que
efectivamente los textos que escribimos no tienen que ser autobiográficos, pero sí se nutren de vida, de vivencia, de sentimientos, de emociones. Eso es algo que no podemos negar. Y sí es verdad que cuando veo algo que me resulta curioso, siento la necesidad de plasmarlo, de escribirlo, de describirlo. Por tanto, en ese sentido, quizá lo que estoy haciendo es una celebración. Cuando algo me gusta, quiero ser copartícipe y lo celebro. Y al escribirlo, lo hago mío. Esa celebración es algo íntimo, pero que para compensar el egoísmo, ¿no?, del niño que coge la belleza y la estruja de quien arranca una flor y hace que muera, lo que intento es devolverla para que los demás le insuflen vida, para que la vuelvan a convertir en una flor con vida, con hálito vital. Y eso es lo que he intentado, y por eso pues tengo que agradecerte que hayas otorgado a esta obra, a los textos que has elegido, una nueva vida hermosa, una nueva vida que quizás yo no alcance a entender. Nos has hecho ser partícipes del proceso de la traducción, lo que te agradecemos, no solo a mí, sino a las personas más queridas y más cercanas. Pero ahora es cierto que esos poemas ya no me corresponden en calidad de autor. Puede que vaya mi nombre en la cubierta del libro, pero ya no son míos. Y yo creo que tampoco son tuyos, los medios. Es algo híbrido, es algo que va a pertenecer a los lectores. Esperemos que exista al menos un lector que sepa desentrañar lo que tú has aportado, ese cariño y esa esencia, el alma de esa poesía que yo creo que has sabido atrapar. Y luego, pues, efectivamente, como muestra de que esa poesía ha bebido en la realidad, decir que sí, que ese poblado del Senegal existe, que ese pequeño rey con la túnica roja existe, que fuimos al bosque a buscarlo y que lo encontramos, y que con una cara sonriente nos dijo que la felicidad estaba en nuestro camino. Y yo quise creerlo y sigo queriendo creerlo y espero que sea así por mucho tiempo. Y os voy a contar otra anécdota, con esto ya termino. Cuando después de visitar al pequeño rey con la túnica roja, fuimos al poblado, ese día estaban de celebración y preguntamos por qué, qué pasa, ¿es una fiesta? ¿Alguien se casa? ¿Qué ha ocurrido? Y nos dijeron, no, ha habido un nacimiento. Y vino una abuela risueña con una bella niña en sus brazos. Y le preguntaron a Raquel que por qué estábamos allí y que cómo se llamaba ella. Y cuando le dijo su nombre, le contestaron que eso era una señal y que esa niña se llamaría Raquel. Y esa niña se llamó Raquel, existe, y por cierto, tenemos que volver a ver a esa Raquel. Y fue algo tan hermoso que tuve que plasmarlo dentro de ese alma africana. Ahí está, aunque no la historia que os he contado, sí que está esa experiencia. Por eso me parece que es hermoso que con la literatura podamos volver a vivir, recuperar esos momentos mágicos, irrepetibles, pero que de alguna forma nos justifican. Y eso es lo que has hecho tú, permitirme recuperar momentos mágicos de Milagros Meli, que eso habéis hecho vosotros, queridos amigos. Pues recordarme que efectivamente la escritura es un compromiso con los demás, compromiso con nuestras ideas, pero también y especialmente un compromiso conmigo mismo. Por eso yo espero, sinceramente, no faltar a ese compromiso ni con los lectores representados esta tarde aquí por todos vosotros, ni a las personas que me inspiraron
estos textos. Esas personas, muchos de los cuales que ya no están aquí, pero que me dejaron su legado, como la abuela, que me inició en la escritura, como el tío, que de alguna forma me consintió mis devaneos, como, en fin, todas esas personas que han ido jalonando mi vida, que me han ido acompañando y que me han hecho como soy. Al igual que también agradezco a todos los que estéis aquí, que me hayáis entregado esta tarde vuestro tiempo, vuestro cariño y vuestra amistad. Muchas gracias.